Bueno, buenas tardes, España. Buenos días para la gente que nos acompaña desde Latinoamérica. Hoy estamos aquí para debatir sobre el amplio trabajo que hemos publicado recientemente, el informe de ideas para una nueva normalidad educativa. Y bueno, antes de ponernos a debatir y a echar un buen rato aportando ideas positivas de qué cosas podemos hacer para afrontar esta nueva normalidad educativa desde los centros de enseñanza, pues sí que me gustaría en primer lugar agradecer a todas las empresas que han colaborado con nosotros para poder hacer una realidad el volumen de datos que hemos recibido para poder construir este informe. Por tanto, mi agradecimiento personal y de todo el equipo de AONIA al equipo de Microsoft España, a Virtual Educa, a Xenon Computer, a Fundación para la Convivencia Digital en Chile, a Relace, a la consultora EIM en España, la consultora Learning Team en Argentina y la consultora Cubicstar de México, así como todo el equipo de embajadores y colaboradores expertos de AONIA Learning que nos han ayudado en este proyecto. Especialmente ha habido una persona que nos motivó a trabajar a nivel internacional, que nosotros, que es José María Antón, que ha fallecido recientemente y al que le estamos desde aquí nuestro más sincero pésame. José María Antón, conocido por seguro por la mayoría de vosotros, ha sido presidente durante muchísimos años de Virtual Educa y bajo su responsabilidad pues ha estado, entre otras, el poder construir una educación social mucho más equitativa, mucho más justa y social, y que ayude a muchísimos centros educativos y países a poder avanzar e ir abordando las diferentes necesidades que han surgido en el sector educativo en los últimos años. Por tanto, José María desde un principio nos animó a ONIA a trabajar de manera internacional y hoy queremos darle este más sentido pésame y un homenaje por nuestra parte. Nos acompañan hoy aquí una serie de personas y amigos que, bueno, son todos ellos expertos en educación y que ahora paso a presentaros. Tenemos con nosotros María Comín, es la representante de la comunidad educativa de Microsoft España. Ella es licenciada en Administración de Empresas, máster en Asesoría Fiscal y profesora asociada a la Universidad de Valencia. Es el primer punto de contacto de los centros educativos en España con Microsoft y, desde luego, una persona experta en educación y con muchísimo conocimiento sobre la realidad que estamos viviendo en la actualidad y cómo afrontarla. Tenemos con nosotros también a Pedro Figueroa, licenciado en Comunicación Social, maestrando en procesos educativos mediados por tecnología y especialista en educación y TIC. Es además investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba, Argentina, y director de nivel superior. También es uno de los embajadores de AONIA Learning y un colaborador de AONIA en diferentes proyectos. Un encanto, un trabajador incansable y un experto en todo lo que tiene que ver con la educación en estos momentos. Nos acompaña también Antonio Canchola, candidato a doctor en Innovación Educativa en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, México, ahí en nada. Realizó estudios de maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial en el Tecnológico de Monterrey y hoy es el líder del repositorio latinoamericano de convocatoria educativa Relace, que es una de las entidades que nos ha apoyado en este proyecto, y también estamos muy agradecidos por su participación esta tarde en esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Antonio, bienvenido. Y tenemos también con nosotros a Pedro Beneit, socio de EIM Consultores, director comercial de EIM Learning. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA por el Instituto Internacional Saltelmo y ha sido director de EIM Consultores durante muchísimos años, como
como he comentado o le comenté el día que lo conocí, él ya estaba en este sector haciendo las cosas muy bien cuando yo llegué, por tanto, para mí un referente, un faro y una persona de plena confianza y con un conocimiento amplísimo sobre el sector educativo. Viene trabajando desde hace muchísimos años, tanto en España como en Latinoamérica. Bienvenido, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, Jaime. Y nos acompaña también David Vidal, que es director de proyectos educativos en Aonia Nueva Educación y en Aonia Learning, experto en tecnología educativa. Viene también trabajando y ayudando a diferentes centros educativos en la elaboración de proyectos a medida. Bueno, pues fue director de proyectos, por ejemplo, para Johns Hopkins en España, ha sido maestro del Instituto Cervantes y una persona pues que es, algo que lo caracteriza es que siendo filólogo y lingüista, filósofo y lingüista, la gente lo confunde con ingeniero y eso es debido al conocimiento profundo que tiene de la tecnología, hasta, bueno, pues hacer cosas a nivel de programación de código, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias, David, por estar hoy aquí con nosotros. Para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer el informe, ¿vale? Que lo tenéis descargable al menos desde la web de Aonia Learning. Seguro que también muchos de nuestros contertulios esta tarde lo tienen disponible o lo pueden facilitar. Bueno, pues hay algunos datos y alguna información que creo que merece la pena que nos paremos a analizarla por lo significativo y por lo relevante de la misma. En educación llevamos muchísimos años hablando de la necesidad de avanzar en la integración de la tecnología para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros en concreto en Aonia desde el año 2014. Y alguna vez lo cuento a modo de chascarrillo. Yo cuando en el año 2014 le hablaba a los directores de los centros de competencia digital y de la necesidad de avanzar en esta formación, me sentía un poco como Jesús en el desierto. Me escuchaban, parecía muy interesante, pero todavía no se veía, ¿no? Esto ha ido avanzando, por suerte cada vez más, y hoy nos encontramos una realidad fruto de esta pandemia donde de manera brusca nos ha hecho a todos tener que afrontar poder ofrecer nuestros servicios y poder ofrecer nuestros modelos de enseñanza en modelos a distancia. Analizando las estadísticas se nos muestra que de manera generalizada los dos mayores retos que han tenido que afrontar los colegios en este momento son, de un lado, el acceso a la tecnología y, de otro, el nivel de competencias digitales de los docentes. A mí me gustaría empezar preguntándole a María. María, con el amplísimo volumen de centros a los que estáis atendiendo, instituciones educativas públicas, etcétera, etcétera, ¿nos puedes contar un poco cómo ha vivido Microsoft, qué información tiene Microsoft de cómo están abordando los centros educativos esta aproximación a la mejora y uso del nivel de sus competencias digitales para poder afrontar este momento? ¿Qué soluciones han ido tomando? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Desde Microsoft la verdad es que hemos visto una diversidad muy grande en relación a los centros y en el punto de vista de la digitalización y de la transformación educativa. Y todo esto ha dependido también mucho, pues, de cómo estaban ellos preparados, cómo han estado trabajando en este aspecto en los últimos meses o en los últimos años, y hemos visto diferentes tipos de centros y de aproximaciones, ¿no? Y de situaciones. Pues por un lado hemos tenido centros entre los que se encuentran pues alguna showcase school nuestra de referencia que estaban ya preparados y que desde el minuto, no voy a decir 0, pero sí desde el minuto 1, pues han sido capaces de seguir impartiendo sus clases con total normalidad, ¿no? En Madrid, por ejemplo, pues teníamos, recuerdo que se cerró en Madrid los centros el día 11 de marzo y el mismo día 13 hemos tenido ya centros que estaban trabajando y que incluso estaban ayudando a otros centros en temas de formación. Hemos visto centros que también habían empezado ese trabajo y ya habían implantado pues a lo mejor aulas virtuales con Teams.
y que en vez de empezar desde el primer momento, pues han esperado una semana, 2 semanas, pues para tener todo perfectamente linkado y organizado y ofrecer esas clases online, que no se trata de traducir una clase online, perdón, una clase presencial y de la misma forma hacerlo online, sino que hay que adaptar una serie de metodologías y de trabajos. Pero también hemos visto centros que no tenían implantado nada y que en 2 semanas, en 15 días, han sido capaces de realizar ese despliegue, esa asignación de cuentas y ese trabajo ya con los alumnos en 15 días. Con lo cual, hemos visto de todo aquí. Quiero pararme un poquito y simplemente dar las gracias enormes a todos los docentes y a todos los maestros que han sido capaces no solamente de cambiar y acercarse a ese alumno y a trabajar online, no solamente acercarse a la parte curricular, sino también a entender qué pasaba más allá de esa nota y de ese alumno, ¿no? y de ese número, sino entender cuál era el contexto familiar que estaban viviendo, de también formar a las familias y de ayudarles en ese aspecto también y entender cuál es la circunstancia personal. Y no solo eso, sino que encima han estado formándose online en sus horas libres, en sus fines de semana, para dar lo mejor que podían en ese momento y ayudar a todo el mundo. Aquí en este aspecto nosotros hemos ayudado y hemos implantado desde el primer momento pues una serie de materiales, los hemos compilado de cómo acceder a la guía de Teams, de cómo hacer guías para padres, guías para alumnos, que sin duda han ayudado muchísimo y han ayudado toda la colaboración con toda la red de profesores MiExpert que han estado trabajando a tope, compartiendo conocimientos con empresas colaboradoras, con GTPs como vosotros, como AONIA, que habéis estado al pie del cañón dando todo tipo de formaciones y hemos sido capaces de hacer más de 200 formaciones en 2 meses y medio, lo cual pues ha ayudado muchísimo a que esos profesores también estuvieran preparados. Y hemos abordado diferentes temáticas, desde cómo conectarse con Teams a la clase hasta ir abordando otras herramientas como un cuaderno digital o cómo hacer evaluaciones en línea, ¿no? Ahí hemos visto un grado de avance de todos los centros y todos los equipos educativos y han trabajado, pues, como te digo, en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos en función de cómo estaban ellos preparados y cómo han ido avanzando. Muchísimas gracias, María. Bueno, desde luego creo que has dado una visión muy general y también esperanzadora de muchas cosas que están pasando hoy en día en educación. Desde luego me causa alegría que también vosotros hayáis visto el enorme esfuerzo que desde los centros educativos y muchísimos docentes están haciendo para ponerse al día y de verdad que me es esperanzador que en periodos cortos de tiempo pues haya gente que por lo menos se haya, bueno, tanto primero puesto las pilas para poder ofrecer esta enseñanza de manera online, como el hecho de que haya muchos de los centros educativos que empiecen a ser conscientes de que esto no se trata solo de organizar una serie de videoconferencias, sino que requiere de un proceso pedagógico bueno, más progresivo, donde vaya cambiando la metodología, etcétera, etcétera. O sea que me alegro, y luego por el volumen de formaciones que habéis estado ofreciendo y de ayudas que habéis ofrecido a todo tipo de docentes, bueno, pues como bien has dicho, como Global Training Partner, a AONIA nos suena ese trabajo, nos hemos sumado a ello y estamos orgullosísimos de formar parte de vuestro equipo de Global Training Partner, y es una suerte para educación teneros a vosotros ahí empujando, así que muchísimas gracias, María. Gracias, Jaime. Os quería hacer una pregunta a todos. Con lo vivido en la actualidad y con las múltiples variables, bueno, y respetando las múltiples variables casuísticas que se pueden dar en los diferentes centros, países, lugares, necesidades, escuela pública, concertada, privada, de ciudad, de pueblo, de barrio más pequeño, más humilde, etcétera, etcétera, en la dicotomía que nos ha puesto esta pandemia para la educación, entre la palabra problema y la palabra oportunidad, ¿dónde se decanta para vosotros la balanza? Si queréis, empezamos, lo digo, por orden alfabético, empezar por Antonio. Perfecto. De hecho, ya me iba a atrever a abrir mi micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, querido Jaime, David. Mi nombre es Antonio Canchola y les saludo desde México y platicar un poco acerca de este contexto.
Yo cuando analizaba la pregunta que nos planteabas, Jaime, yo me decía, bueno, hay gente que puede ver en esta situación del COVID como un problema, pero creo que también hay gente, profesores, docentes, instituciones, que lo pueden ver como una oportunidad, ¿verdad? Es decir, podemos tener esa dicotomía. Pero yo quisiera plantearle a la mesa que es muy importante también considerar un elemento que es otra palabra que me gusta mucho y es el reto. Es decir, además del problema, de la oportunidad, creo que yo le agregaría el concepto del reto ante estas circunstancias y lo pondría como una triada. En esta triada creo que cada institución, cada profesor, cada estudiante podría moverse en algunos de estos conceptos. Lo que decía mi compañera María acerca de cómo han saltado las instituciones, han aceptado este reto de la complicación de tener sus clases presenciales a sus clases virtuales. En ese sentido, creo que para lo que he visto desde el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas, pues hemos visto que los profesores están siguiendo muchos webinars que por ahí precisamente nuestro colega Pedro ha tenido la oportunidad de estar participando en varios de ellos. Entonces nuestros colegas profesores, docentes principalmente, creo que están migrando más hacia tomarlo esto como un reto. Esa es mi percepción. En la mayoría de ellos veo cómo los docentes están entrando a webinars, veo cómo los docentes se están conectando entre sí para obviamente apoyarse y que esto se convierta no solo en un problema, en una oportunidad, sino tomarlo como un reto. Y creo que esa es una parte muy importante que debemos de rescatar. Me posiciono del lado de la gente positiva y en ese sentido creo que muchos profesores están afrontando un reto que no es fácil, hay una curva de aprendizaje, pero sí es muy importante que además de verlo como un problema, algunos lo ven como una oportunidad, pero muchos docentes y también instituciones y organizaciones lo están viendo como un reto. Entonces yo agregaría ese concepto y pues obviamente escuchar a mis compañeros desde sus contextos. Muchas gracias, Jaime, David y colegas. Muchísimas gracias, Antonio. Sumado queda, ¿vale? Y me parece una aportación valiosísima. Pedro, Beneit, ¿cómo lo ves? ¿Problema, pues mira, oportunidad, reto? yo creo que me sumo a la aportación de Antonio de esa triada, ¿no? De ese reto, porque al final donde hay una oportunidad y se identifica, pues de ahí surge un reto. Y yo obviamente soy además una persona positiva, por lo tanto siempre me balanceo el lado de la oportunidad, ¿no? Lo que pasa es que al final son dos caras de una misma moneda. O sea, hay oportunidad porque hay un problema, ¿no? Y efectivamente esta situación ha hecho emerger problemas que ya todos teníamos identificados, pero que además precisamente es curioso porque se da gracias a la tecnología. La tecnología es paradójica, ¿no? La tecnología puede acercar, mejorar la educación a muchos contextos, pero si hay determinados contextos que no tienen acceso a esa tecnología, lo que hace es incrementar los desequilibrios aún más. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema, donde obviamente está la oportunidad. De hecho, yo creo que aprovecho que está aquí María. Yo creo que las grandes tecnológicas y las grandes empresas tienen ahí una autopista de oportunidad grande para volcar sus proyectos de responsabilidad social, para que esa brecha que se ha generado en determinados contextos, ¿no? Por la falta de tecnología, pues puedan regarlos de esos proyectos y de esa capacidad que ellos tienen. Pero obviamente, como decía, existe este problema, pero existen grandes oportunidades, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, como tú decías, llevamos muchos años trabajando en el sector. Había colegios que llevaban como los últimos 5 o 6 años con un quiero y no puedo o puedo y no quiero en innovar, porque al final es difícil salir de tu zona de confort, pero de pronto han tenido que tomar decisiones rapidísimas y a lo mejor decisiones que la iban a tomar en los próximos 5 años, pues como decía María, la han tomado en 2 semanas, ¿no? Y han visto que no ha pasado nada. Es más, que incluso han generado un nuevo valor a las familias y a sus estudiantes, ¿no? Pues yo creo que todo este experimento en tiempo real
de la formación online, que espero que no se pierda y que luego vayamos a una formación blended, de la personalización del aprendizaje, que más que nunca, como también decía María, me ha gustado mucho la aportación, ¿no? Los profesores han empezado a mirar más allá, ya lo hacían, ¿no? Pero esto ha forzado a muchos, más allá del número, ¿no? Y a preocuparse por otros aspectos y variables que influyen mucho en el contexto del aprendizaje y que tienen un impacto grande en la personalización. Por el desarrollo de contenido propio, ¿no? Que en muchos colegios y muchos profesores es como casi imposible arrancarles el libro porque se sienten súper inseguros, ¿no? Ahora, en este contexto, los contenidos han perdido muchísima fuerza, se ha descafeinado mucho el currículum porque además hay cosas que se repiten continuamente año a año y no tenía tanto sentido seguramente pues estar encima de ellos, y se ha dado la oportunidad a trabajar el aspecto emocional y otro tipo de aspectos. Otro aspecto fundamental para mí, que yo creo que ya la gente va entendiendo el concepto de alfabetización digital y cómo ahora mismo sin ser un alfabeto digital difícilmente vas a poder convivir en este mundo, porque la alfabetización tradicional pues obviamente es necesaria, pero ya necesita de un algo más. Y bueno, yo obviamente, como digo, creo que han surgido muchísimas oportunidades, pero han surgido porque existen problemas. Si no existieran problemas, pues no habría oportunidades, ¿no? Insisto, y me uno digamos, a la última fase de esto, que sería lo que ha dicho Antonio, ¿no? Y estas oportunidades deberían de generar retos. Muchísimas gracias, Pedro. Yo coincido también contigo. Yo creo que además, bueno, en la educación, como en otros muchos sectores, como en la vida en general, estamos en un continuo reto. No creo nunca que nos encontremos una vida donde todo sea llano, pradera y margarita, sino que siempre habrá montañas, subidas, bajadas. Y así es, y lo bueno es bueno, pues que es ver cómo la educación pues también ha respondido y ha aportado y se ha esforzado y está aportando ideas para solventar todo bueno, pues eso, pasar de problema a oportunidad a tomarlo como un reto y superarlo, que es como debe ser. Muchísimas gracias, Pedro. Pedro Figueroa, como experto en competencia digital, trabajando en formación con muchísimos docentes, ¿qué sensación te han trasladado a ti los docentes? ¿Cómo los ves en sus competencias digitales? ¿Dónde crees que se están siendo sus mayores dificultades a la hora de afrontar este proceso? Bueno, aportando en cierta manera a lo que decían los expertos anteriores, que comparto obviamente las expresiones y también las sensaciones desde el optimismo, pero también desde la realidad. Y complementando esto de oportunidad y problema, me parece que hubo de las dos cuestiones. En educación estamos acostumbrados a que el problema sea una oportunidad en las aulas, en los centros educativos, en la estructura de la institución, pero me parece que en este caso puntual el problema vino o sobrevino, problema en lo negativo, a la estructura esa arraigada y de hace siglos inclusive de la escuela. Me parece que el problema fue para la institución escuela, englobando en esto los centros educativos y teniendo en consideración aquella mirada de la educación muy estanca, muy esquematizada, muy estructurada e inamovible, ¿no? En esto de los siglos que decíamos. La oportunidad me parece que es para la educación y los educadores. En esto de lo que consultabas relacionado a las competencias digitales, a repensar los vínculos, a repensar los conocimientos y los contenidos, como decían, y esto en el marco de algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar en esta nueva normalidad o potenciar, lo que es la incertidumbre. No sabemos lo que va a venir, no lo podemos determinar y ahí nos vuelve a romper esquemas acostumbrados que teníamos de la escuela, a tener todo controlado, todo mecanizado y todo supervisado, sabiendo inclusive o previendo el resultado. Actualmente no lo sabemos y allí está la oportunidad desde la educación y desde los profesores y desde los maestros, justamente para potenciar, para empezar a construir un proceso, porque la otra característica al reto y a la incertidumbre me parece que es esa, la de pensar en un largo plazo, en algo que estamos construyendo,
en que tenemos la enorme oportunidad de ser protagonistas justamente de esa construcción, y en ello estas competencias digitales o esta posibilidad de integrar las tecnologías, considerarlas como herramientas, como instrumentos y como aliados permanentes, como lo han sido en este caso, no solo para la urgencia, sino también para esta nueva normalidad y para lo que venga en cada uno de los centros educativos, teniéndolas como herramientas, como instrumentos y desde la integralidad. Esa es la recomendación que hacemos en los centros, los que tenemos la oportunidad de tener algún cargo directivo, que sea la integralidad y que sea el sentido pedagógico en lo concreto. Primero pensar qué quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar y después buscar allí la mejor herramienta. Entonces me parece que en este problema tenemos la oportunidad de construir desde la incertidumbre y desde la integralidad para potenciar la educación. Muchísimas gracias, Pedro, por tu aportación. Coincido también plenamente. De hecho, has descrito prácticamente tres palabras o tres elementos de un proceso que nosotros tenemos en cuenta casi en cualquier proyecto de consultoría, que es personas, procesos y herramientas. Y cuando te saltas ese orden, pues las cosas normalmente fallan por algún sitio, ¿no? Entonces, contentísimo de coincidir contigo. María, problema, oportunidad, reto, ¿cómo lo veis? Bueno, voy a ser muy breve y tampoco por complementar a mis compañeros, que yo creo que lo han contado casi todo. Yo siempre soy una persona muy positiva en esta vida, siempre lo veo como una oportunidad. La palabra problema la tengo casi borrada de mi vocabulario. Es una oportunidad para crecer, para aprender, para jugar y para reforzar aquellas habilidades blandas o soft skills que son tan importantes y que es lo que piden, aparte de las habilidades técnicas, por supuesto, pero que es una de las cosas que se tiene que desarrollar más en nuestros alumnos y yo diría que también en los profesores, ¿no? Y lo hemos visto. Potenciar la colaboración, potenciar la interactividad de todos los procesos educativos y de todas las metodologías, potenciar la creatividad del alumno y la creatividad del docente, que tiene que buscar la forma en la que enganchar y motivar a ese alumno que ha estado en casa soportando pues, un montón de situaciones complicadas. Potenciar el pensamiento crítico, ¿no? El tener más tiempo para reflexionar y para poder opinar y fomentar dinámicas que potencien esa participación. El fomentar la empatía, el entender al otro y el trabajar en un ambiente en el que pues, no es fácil para ninguno, pero que es lo que vamos a tener que realizar y van a tener que realizar los alumnos. Me quedo con esa parte, ¿no? Que es una oportunidad tremenda, que hemos avanzado en 2 meses lo que a lo mejor se habría avanzado en 2 años y ahora tenemos la suerte de tener unos meses ahora no de relax, sino de prepararse aún más y mejor para afrontar ese nuevo curso con todo eso que hemos ganado. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a todos. Pedro Figueroa, te quería preguntar, desde también tu punto de vista como consultor, cuando asesoras a centros educativos, los propios centros donde trabajas, en la necesidad de formación de los docentes, ¿has notado algún cambio? ¿Hay algo ahora mismo en concreto que te estén demandando más de lo habitual, que tú hayas visto, diciendo, bueno, es que ahora mismo la necesidad corta actual pasa por formarse en esto, en aquello, o directamente los docentes ahora mismo no están teniendo la capacidad, se están buscando otras maneras? En fin, un poco, ¿qué sensaciones estás teniendo ahí? No, la necesidad de formación me parece que ha quedado bien en evidencia y la actualización y también de relacionado a lo que decía María y los compañeros recién, de buscar estrategias para complementar los contenidos, los conocimientos, de potenciar habilidades, no tanto la formación en una herramienta o en un recurso específico, sino que ese recurso me permita la posibilidad de pedagógicamente fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Me ha tocado en muchas instancias intentar aconsejar desde la estrategia, desde qué es lo que se quiere alcanzar, y cuando dicen, bueno, yo quiero usar esta herramienta casi a manera de receta, la pregunta anterior es el para qué,
o cuál es la habilidad que se quiere potenciar y cómo fortalecerlo. Y en esto de la capacitación y de la formación, obviamente aprovechar las instancias formales o institucionales, desde empresas, desde organizaciones, desde instituciones académicas, pero también me parece en lo llano, en lo concreto, en el aula, pensando en los centros educativos, aprovechar la formación o la autoformación junto a los estudiantes y a los alumnos. Es decir, necesitamos hacer un debate por videoconferencia. ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Por qué? Y en esa evaluación también está allí el fortalecimiento de competencias docentes digitales y el fortalecimiento o la alfabetización digital de nuestros alumnos. Es decir, no considerarnos a los docentes, quizás no deberíamos salir de esta situación de crisis considerando que debemos ser expertos y especialistas en tecnología absolutamente global, sino pensar en que junto a los estudiantes podemos llegar a construir este conocimiento y tomarlos como aliados en el aprendizaje y en la enseñanza, autoformarnos y autofortalecernos en ese mismo proceso, y es muchas veces el consejo que les doy, porque a veces nos olvidamos de que en este encuentro educativo somos muchos los actores y los docentes nos cargamos esa mochila creyendo que tenemos que ser expertos absolutamente en todo y corremos el riesgo de no ser expertos en nada. Muchísimas gracias, Pedro. Antonio, analizando algunos de los factores clave que hemos visto, y yo creo que una preocupación que ya ha salido, pero que está muy activa en redes sociales y en casi todos los sitios, ¿crees que la educación, al haber tenido que adaptarse de manera brusca a un trabajo online, ha perdido calidad? El proceso de enseñanza en sí, en cuanto sobre todo a lo que antes también comentaba María y comentaba Pedro, en relación al aprendizaje competencial y no solo de contenido. Pues esta es una pregunta con muchas respuestas. En realidad el tema de calidad es tan subjetivo para responderlo. Desde el contexto en el que estoy en México, en este país de 136 millones de personas, tenemos 20 millones de estudiantes, creo que es la mitad de la población de Alemania. O sea, imaginen ese reto. En México tenemos 20 millones de estudiantes, es enorme. Entonces, en México decimos que tenemos muchos Méxicos, es decir, tenemos poblaciones indígenas, tenemos universidades de ciudad muy bien rankeadas, y sin embargo todas y todos han padecido este cambio de lo presencial a lo virtual. Entonces, me parece que antes de darte una respuesta sobre si ha perdido o no la calidad, yo creo que regreso a mi aportación con el tema del reto, porque ahora, conectando con lo que decía María y Pedro me encantó que decía, hay que ver la autoformación. Y María decía, hay que ver las habilidades blandas. Entonces, necesitamos dejarnos que los profesores, especialmente, como lo decía Pedro, dejemos ponernos esa cachucha, esa mochila de esta torre de marfil de que todos lo sabemos, porque nos ha desnudado la situación y no lo sabemos todo. Entonces, a partir de ahí, no podríamos decir que existiera, pues obviamente, una transición tranquila, una transición cómoda. Entonces, por ejemplo, una de las habilidades blandas como la comunicación, yo podría comentar que posiblemente tendríamos que resucitar a Sócrates con su mayéutica, porque ahora las clases no son de dejar tareas en esta relación de contestar tu pregunta, sino más bien son de un diálogo, porque ahora las clases se están dando de manera virtual y pues no tienes las circunstancias para que tú como docente puedas dar de manera con calidad tus clases. Me parece que ahí es el reto nuevamente de tratar de buscar esas estrategias para conseguir que los alumnos tengan un aprendizaje. Tengo mis comentarios sobre el tema del concepto de calidad, porque esto es más llevado como si se estuvieran construyendo autos, si se estuvieran construyendo de manera masiva. Me parece que me apuesto más al tema de la personalización y rescato lo que dice mi compañero Pedro y María.
hay que aprender, hay que bajarnos de esta torre de marfil y tenemos que autoformarnos, lo decía Pedro. Entonces, calidad, no lo sé, no lo sabríamos, tendríamos que evaluar, hacer una big picture ahorita, que es lo que está haciendo Aonia precisamente, y es donde yo les reconozco y les alabo este trabajo, porque esta fotografía que tomaron en su estudio, para que algo sea de calidad, tiene que ser medible, por lo menos las estadísticas nos lo muestran. Ya tienen ustedes la fotografía, me encanta su reporte, ahora tendríamos que dejar que pasara el tiempo para evaluar si este nuevo proyecto de investigación que realizaron hubo cambios positivos o negativos. A partir de ahí, yo te podría decir, junto con ustedes, pues bueno, estas estrategias que los profesores utilizaron fueron de calidad o no. Yo quisiera centrarme, como se los comentaba, en que se han roto paradigmas y necesitamos apoyar también a los docentes, apoyarlos para que desarrollen sus competencias y su alfabetización digital, porque no solamente es interactuar con la tecnología. Me parece que impartir una clase online tiene o debería de tener otras estrategias, y insisto, vamos a resucitar a Sócrates para que este diálogo con su mayéutica nos ayude a comunicarnos, porque ahorita la comunicación es así, insisto. Pedro está en todos los webinars, y le mando un fuerte abrazo a Pedro, está en todos los webinars, y esta comunicación, estos aprendizajes se están dando en la comunicación. Entonces me parece que esa es una técnica que se debería de desarrollar para impartir, como lo dice la pregunta, impartir clases online. Para saber si es de calidad o no, no me atrevería a decirlo ahora, pero me encantaría que Aonia en un futuro cercano resuelva nuevamente y aplique este estudio para que podamos tener si fue o no de calidad. Gracias. Sí, bueno, completamente de acuerdo contigo, Antonio. Probablemente el error ha sido mío de usar la palabra calidad en donde no era, pero es verdad que lo has explicado estupendamente. Pero bueno, también creo que ha quedado explicado en tu respuesta en cuanto a si, bueno, el hecho de trabajar online nos ha permitido menos llevar procesos de enseñanza-aprendizaje a niveles profundos, habilidades blandas y otra serie de cosas que venimos hablando esta tarde, y ojalá que, como bien dices, pues pronto podamos usar esos datos para la mejora, para poder medir todo esto de una manera óptima que nos permita hacer las cosas mejor. Y en relación a esto viene la siguiente pregunta para Pedro Beneit. Hemos ido preguntando a los diferentes centros, a los cerca de 400 representantes de instituciones educativas que han participado con nosotros en este estudio, sobre, bueno, si estaban monitorizando precisamente, si estaban intentando tomar datos sobre el aprendizaje que se estaba produciendo, sobre si estaba habiendo mejora o no y cómo lo llevaban. En respuesta generalizada podemos ver como el interés por este tipo de información que comentaba Antonio, el interés por los datos va de menos a más según la edad de los alumnos con los que trabajamos. En todo esto, obviamente, uno de los grandes de las grandes edades quizás más perjudicadas ha sido probablemente la etapa de infantil, ¿no? Por falta de autonomía y por otras 1000 cosas. Conforme van creciendo sí que ha habido más monitorización. Pero, Pedro, cuéntanos cómo de importante es para ti poder trabajar en ese concepto también de evaluación auténtica, de obtener datos para, en base a datos, poder mejorar tu proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Bueno, yo creo que es una de las partes fundamentales o claves del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De hecho, no en vano, bueno, no sé, en Perú, en México, en Argentina, pero aquí, por ejemplo, por ley, pues te obligan al inicio de curso a hacer una evaluación inicial, ¿no? Que se supone que permite recoger datos sobre los aprendizajes con los que llegan los alumnos para a partir de ahí generar esas rutas de aprendizaje, que obviamente sin tecnología todo esto es muy complicado, ¿no? Es fundamental, y yo creo que una de las bondades de la tecnología es que puede ayudar mucho a mejorar y a potenciar este proceso. Yo la experiencia, es una experiencia de los colegios por los que he pasado y por lo que he podido observar, y no es culpa de los docentes, también el sistema les obliga, como decía María al principio, al final a poner un numerito,
aquí estamos muy acostumbrados a calificar y me parece a mí que estamos muy poco acostumbrados a evaluar, porque evaluar va mucho más allá de que al final tengas un 7 o un 8, tengas un sobresaliente, un notable o un suficiente. Sobre todo tiene mucho que ver con que primero el profesor o profesora y luego el alumno o la alumna identifiquen en qué parte del proceso y del momento de aprendizaje está y por dónde tiene que continuar, ¿no? Ahora se habla mucho, hay muchas publicaciones, muchos expertos que hablan de la importancia de la evaluación formativa frente a la sumativa, ¿no? La sumativa, pues, es el numerito y mide al final del proceso, pero lo interesante es lo que ocurre durante el proceso, ¿no? Y ahí, obviamente, hay muchas técnicas y muchas herramientas que ya muchos colegios están empezando a usar, pues la autoevaluación, la metacognición, la evaluación entre pares, más allá de la heteroevaluación, ¿no? Que es la del adulto frente al alumno, ¿no? Entonces yo creo que avanzar en este proceso es absolutamente fundamental. Por eso decía, yo creo que aquí la tecnología nos pone encima de la mesa una gran oportunidad porque digamos que toda la parte administrativa de este proceso, todo lo que es la corrección, la calificación, la organización de datos, esto la tecnología lo puede permitir y dejar que el docente lo que haga sea analizar y tomar decisiones, que es a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, en mi experiencia, muchos de los proyectos de innovación en los colegios se atascan precisamente porque lo que no cambia es el proceso de evaluación. Entonces, nos centramos mucho en cambiar la metodología, pero al final seguimos evaluando de la misma manera. Por lo tanto, al final el docente dice, ¿para qué voy a hacer cambios en el proceso de aprendizaje si al final voy a tener que poner un examen, ¿no? Y como decimos aquí en España, pues al final la cabra tira para el monte, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso fundamental y claro, otro de las dificultades que genera el cambio de este proceso es que cambia radicalmente el rol del profesor, ¿no? Porque, por utilizar una metáfora que se puede entender bien, el profesor, si cambia la mirada frente al proceso de evaluación respecto a la que tenemos hoy en día, su rol pasaría de ser un árbitro a ser un entrenador. Y claro, es que no es tan fácil pasar de ser árbitro a pasar a ser entrenador. O sea, no es fácil cambiar de trabajo y yo creo que ahí es una de las grandes dificultades, ¿no? Insisto, yo creo que la tecnología ahí puede ayudar mucho a recoger evidencias y a permitir y dotar de tiempo y de espacio a los docentes para que de verdad evalúen y tomen buenas decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias, Pedro. Pues, mira, como no es fácil cambiar de trabajo, os voy a pedir a todos que lo hagáis durante 2 minutos, ¿vale? Os pongáis en el papel de ser, sois el responsable de un centro educativo, ¿vale? Durante los próximos minutos. ¿Qué 3 aspectos tendrían ocupada vuestra mente como aspectos que tenéis que afrontar el curso que viene, sí o sí? Empezamos, si queréis, en el mismo orden alfabético. Antonio. Quisiera tal vez extender, voy a contestar esta pregunta, pero extender lo que decía Pedro Beneit. Me parece importantísimo. Hay tesis doctorales acerca de la evaluación de los profesores. Me parece que aquí los paradigmas están al revés. Vivimos en un mundo al revés porque queremos seguir evaluando los resultados en estos ambientes y para muchas personas les representa un fallo del sistema. Me explico. En México, como les decía, tenemos 20 millones de personas y el gobierno estableció que los alumnos de escuelas primarias que tal vez no tuvieron sus clases presenciales aprobarían de manera, digamos, automática sus cursos. Entonces, para los papás la percepción es, pues es que mi hijo no aprendió, es que no tengo el numerito, ¿no? Y es lo que decía Pedro, me parece que tenemos que cambiar ese paradigma, no solo para quien evalúa, sino también para quien recibe esas calificaciones, y me refiero a papás, ¿no? Es decir, también habría que considerar que sus hijos no aprenden por el resultado de un 7, un 8, un 9, por lo menos totalmente aquí en México. Entonces, creo que es importante y por eso es que me extiendo tratando de darle continuidad a lo que decía Pedro, porque me parece muy, muy interesante. Y bueno, tratando de contestar la pregunta sobre, bueno, ¿cuáles serían? Y bien lo dice Pedro,
al final es difícil cambiarse de trabajo. Afortunadamente fui director de una escuela hace algunos años, entonces tengo esta experiencia, pero no en el contexto del COVID. Primero, para mí es importante, o fue muy importante como director, el personal, y en este caso, quiénes son los profesores. A veces tendemos siempre a considerar, es que lo más importante es el alumno o es más importante el profesor. Si a mí me dijeran a elegir cuáles son los aspectos en los que tendría mi atención principal, serían mis profesores. El segundo de los aspectos, ¿por qué los profesores? Bueno, al final del día no hay un proceso de enseñanza si no hay un profesor, ¿de acuerdo? En este caso nos tendríamos que ir que los alumnos, diría Pedro, los alumnos tendrían que empezar a autoformarse. Entonces también cambiaríamos ese paradigma. Entonces para mí el primer punto son los profesores. Sobre todo el desarrollo de estas habilidades, porque ya lo hemos trabajado y ya lo hemos platicado. No es la tecnología, sino nos tiene que dejar, permitir aprender otras cosas. Y si el profesor trata de cambiar sus dogmas de que yo lo sé todo, pues que se deje enseñar y que también quiera aprender. Entonces, 1 es el profesor. 2 tendría que ver, y recupero la información que decía Pedro Beneit, el tema de la evaluación. Yo le pondría sobre cómo y qué están aprendiendo los alumnos y cómo los vamos a evaluar. Me parece que esto es algo importantísimo porque estamos también aprendiendo cómo evaluar, porque insisto, si lo vemos como que todos pasan, dicen pues es que cómo sé que aprendimos. Entonces creo que ese es otro gran reto medular, el tema de la evaluación. Yo como director me pondría con mi equipo a diseñar estrategias de evaluación o saber cómo vamos a evaluar a las personas que tengo a mi cargo. Y por último, que es algo de lo que casi no se habla, son los padres de familia. Me parece que ahora las familias tienen un rol importantísimo en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no solamente como director tengo que enseñarle o capacitar a mis docentes, sino los papás también necesitan tener un apoyo. Entonces, creo que sí es importante darle la voz y darle el apoyo al seguimiento a los papás. Imaginemos un niño en México de 10 años, 5º año de primaria, que tiene ahora sus clases de matemáticas en línea, pero el papá a lo mejor no sabe sumar cuadrados o no sabe sacar la raíz, pero tiene que estar ayudándole al hijo y además entregar su tarea, porque todavía seguimos entregando productos académicos y por ahí leí que eso a veces es un desperdicio. ¿Cuántas horas de tarea hemos hecho o les hemos dejado a los alumnos y a lo mejor no funcionan de mucho? Entonces, el tercer aspecto para mí sería el acompañamiento a la familia, al papá, al tutor, que obviamente esto va a ayudar a que sea integral. Tú lo mencionabas al principio sobre ver todo esto de un tema holístico y un tema integral. Entonces, profesores, la evaluación y los padres de familia para mí serán lo importante como director. Muchísimas gracias, Antonio, por tu valiosísima aportación. María, ¿nos cuentas cómo lo verías tú como directora de centro? 3 elementos. Pues muy rápido también. Coincido en alguna cosa que ha comentado Antonio. Yo, en primer lugar, buscaría diferentes escenarios de aprendizaje. Es decir, hay que plantear, no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que estar preparados para todo y que no nos pase como nos pasó en marzo, ¿no? Y diseñar diferentes escenarios de aprendizaje para que en cualquier momento las clases puedan continuar o el aprendizaje y no haya ningún corte, ¿no? Y ningún alumno pueda sufrir en este aspecto, ni ninguna familia. Eso como primer lugar. Para conseguirlo, pues una formación potente a docentes y a familias. Por eso digo que está de acuerdo con Antonio, porque es importantísimo que esas reuniones, digamos, clásicas, ¿no?, de reunión de padres de comienzo de curso, pues sean unas sesiones de formación y de que conozcan perfectamente qué va a pasar, qué puede ocurrir y cómo van a actuar, ¿no? Formación también tecnológica y que, bueno, que tengan toda la tranquilidad del mundo de que esto, si ocurre alguna cosa, pues que van a poder continuar con esa labor. Y en tercer lugar, bueno, pues un tema también tecnológico, ¿no?, que hay alguna forma de conectar con esas familias con el dispositivo mejor adaptado a cada familia posible, y creo que esas serían las
las tres ideas, ¿no? Dentro de cualquier entorno, de cualquier centro. Muchísimas gracias, María. Pedro Beneit, cuéntanos 3 ideas para el centro. Bueno, coincido obviamente con lo que han comentado María y Antonio, y yo por sumar alguna otra, la primera, bueno, no sé si primera o segunda, pues sería darle un buen repaso y revisión al currículum, ¿no? Lo que aquí llamamos últimamente hackear el currículum, y trabajar su transversalidad, que muchas veces, por lo menos aquí en España ocurre que en vez de un colegio parece que hay 3, uno en infantil, otro en primaria y otro en secundaria de bachillerato. Obviamente quitando mucho peso a los contenidos y dotándola de mucha formación práctica y centrado en habilidades y en competencias y en todas estas soft skills que también ha dicho María. Luego invertiría en desarrollo profesional docente, lo tengo clarísimo, en tres áreas fundamentales. Alfabetización digital, obviamente, porque antes los profesores enseñaban a leer y a escribir porque ser alfabeto era saber leer y escribir. Y ahora tienes que enseñar también a usar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, necesitas ser un alfabeto digital, ¿no? Y no un analfabeto funcional como obviamente estamos muchos adultos en esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? En el ámbito de la neuroeducación cada vez se sabe más cómo aprende el cerebro y yo también, la experiencia que tengo es como si voy a un taller y el mecánico no sabe del motor de un coche y muchas veces los docentes parece que hablo en general, que nadie se sienta ofendido porque obviamente aquí hay mucha casuística y muchas variables, pero falta mucho conocimiento a los profesionales de cómo aprendemos y cómo aprende nuestro cerebro. Y creo que esto es fundamental, que el profesorado se ponga al día. Y obviamente esto va ligado al ámbito de la pedagogía, ¿no? Y el tercer punto sería invertir, obviamente, en infraestructura tecnológica y en equipamiento, porque si no es imposible pues, hacer todo lo que queremos hacer sin tener toda esa capacidad técnica, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pedro. Y Pedro Figueroa, cuéntanos 3 ideas, 3 cosas a afrontar desde tu centro. Bien, lo primero para decir es que Jaime, María, Antonio y Pedro armamos un equipo directivo cuando quieran, porque el complemento de estas acciones me parece que encaminaría a una cuestión integral y sumamente potente, me parece, ¿no? De hecho, uno había pensado ideas y acciones que varios de los compañeros estuvieron comentando, y yo agregaría a todo este panorama y a esta cuestión 3 aspectos que van también a la humanidad y a la pedagogía. Lo primero que haría, y pensando en la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que más extrañamos en este tiempo de confinamiento, de aislamiento? Y son los vínculos. Entonces, lo primero que haría es repensar la presencialidad. Bueno, a ver, ¿qué hacíamos en la presencialidad? Si la aprovechábamos, si la potenciábamos, ¿por qué la extrañamos tanto? Y cómo lograr que esa presencialidad sea mucho más potente cuando nosotros volvamos. Había tiempos entre comillas muertos, qué tiempos había vagos, qué tiempos había desaprovechados, cuáles eran los tiempos que se aprovechaban, y desde esa presencialidad pensar la virtualidad o este modelo mixto. Lo virtual, cómo viene a aportar, porque me parece que es uno de los modelos que se va a terminar imponiendo, esto de complementar lo tecnológico con lo presencial, pero lo vincular sería la primera cuestión que abordaría. La segunda, en ese mismo sentido, los tiempos. El repensar y el reflexionar sinceramente cada centro educativo sobre los tiempos. Necesitamos estar con los alumnos 6, 8 horas sentados todos enfrente y escuchando a distintos profesores durante ese tiempo. Necesitamos aprovechar de otra manera ese tiempo, cómo potenciarlo, cómo encaminarlo, hemos necesitado mucho tiempo en este contexto. Bueno, pero ¿hacia dónde se dirige esos esfuerzos de tiempo y esos esfuerzos destinados a compartir? Y por último, 2 cuestiones que para mí son complementarias. Uno, la salud mental, física, integral de los docentes y de los alumnos. Hoy se habla mucho del estrés y del estrés potenciado por sobreesfuerzo, pero también de lo que significó para niños y adolescentes estar en confinamiento. Abordaría esa cuestión.
Y complementado a lo que decía María y también Antonio, inclusive, la cuestión de la equidad. La equidad, no solo en la educación, sino también en los recursos y en el equipamiento que cada docente y cada alumno tiene para abordar toda esta integralidad y esta nueva normalidad educativa. Pues yo creo que cualquiera que vaya escuchado se va a quedar poco por sumar. Así que me parece que habéis sido generosos, amplios en las explicaciones. Creo que han salido muy buenas ideas, algunas cosas que también se podrán ver refrendadas en el estudio. Ha sido para mí un rato súper agradable con vosotros, ¿vale? Soy una fuente constante de aprendizaje, así que ¿os gustaría comentar algo más? ¿Queréis que lanzar un mensaje a los centros educativos, a los profesores que nos escuchen? ¿Qué les diríais? No voy a poner otra vez el orden, ir hablando. Me arranco yo. Yo lo que les diría es que los cambios de paradigma, y estamos ante un cambio de paradigma, como ha habido en otras épocas, lo interesante es que el reloj se pone a cero y todos partimos del mismo lugar, ¿no? Entonces, yo les diría, oye, aprovechar a los docentes, a las familias, a los estudiantes. Lo que pasa es que su nivel de madurez quizá esto no lo entiendan, y a las instituciones educativas como tales, oye, aprovechar ahora que de pronto todos volvemos a partir del mismo nivel, ¿no? Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias. Complementando lo que decían. Perdón, María, adelante. No, adelante, por favor. Complementando, muchas gracias. Complementando lo que decían, me parece que está la necesidad imperiosa de que hagamos un diagnóstico en la educación, cada uno y cada centro, de manera sincera y proyectiva, pensando en que tenemos la oportunidad única e inédita de ser protagonistas de un cambio, y que ese cambio parte de la construcción de cada uno. Entonces, pensar lo que funcionaba, desechar lo que ya no funciona, integrar lo que haga falta y repensarnos nosotros como docentes, como educadores, como guías, como tutores, porque allí está el germen, y lo decían también, allí está el germen de lo que venga para esta nueva situación educativa, para poder integrar las tecnologías, para que haya consensos y para construir lo que venga. Entonces me parece que el trabajo es en conjunto, sincero y proyectando en la incertidumbre lo que pueda llegar a venir, pensando en siempre lo mejor para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Pedro. Yo les diría que lo que se comparte multiplica, y que no olviden lo que ha ocurrido estos meses, porque han ocurrido cosas preciosas gracias a la humanidad, a las personas, que lo importante son las personas, y que sigan construyendo sobre lo que ya han empezado a construir, que ha sido precioso. Muchísimas gracias, María. Y bueno, al final creo que debemos de decirles a nuestros colegas profesores, sencilla, llanamente, no están solos. Somos seres humanos que también, insisto, esta torre de marfil en donde también deben de bajar ellos, deben de dejarse querer y dejarse apoyar y buscar apoyo. Hay organizaciones como Aonia Learning, y cada uno de nosotros desde nuestro expertise y potencialidades, decirles, docentes, padres de familia, no están solos. Para esto se están haciendo estas actividades para compartir conocimiento y llevar las mejores prácticas. Y por último, para las instituciones, creo que ya lo hemos dicho, pero lo voy a tratar de decirlo directamente a las instituciones. Me parece que hay que pensar más en las personas que en los KPIs, que en los indicadores. Me parece que primero las personas y después los KPIs. Si ustedes cuidan, desarrollan, impulsan y proponen nuevas estrategias para los docentes, créanme que sus KPIs ni siquiera los van a voltear a ver, porque siempre van a tener los mejores resultados. Entonces, cambiemos también ese paradigma para las instituciones. Profesores que nos escuchan, un abrazote desde México. No están solos, está Aonia, está
todas estas organizaciones que los podemos apoyar desde nuestro granito de arena, e instituciones, por favor, hagan una autorreflexión. Pedro fue muy políticamente correcto, vamos a autocriticarnos, pero yo les diría, pensemos y miremos en nuestros estudiantes y profesores y verán que sus KPIs no tendrán problema con ellos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias María de Microsoft, Pedro de EIM Consultores, Antonio Ganchola de Relace, Pedro Figueroa, de embajador de Online Learning desde Córdoba, Argentina. Ha sido un placer estar con vosotros. Yo creo que si volviera a escribir el título lo cambiaría, le pondría quizá el reto de repensar los tiempos de la educación. Es el momento de afrontar ese reto, de repensarlo todo, de prepararnos como profesionales para eso que estamos repensando, de atender a todos los elementos del sector educativo como una comunidad, como bien han salido aquí. No se trata solo de los alumnos, los docentes, nuestra familia, nuestra sociedad en general, y realmente pues de construir algo que prepare a los que vienen para ese futuro todavía incierto que será ese concepto de nueva normalidad. Así que me quedo con esa frase, que es el momento de repensar la educación y prepararnos todos y ayudarnos los unos a los otros. Y como bien decía Antonio, hay muchísima gente que sabe mucho de esto dentro de todos los centros educativos y acompañándolos, y también desde fuera, pues muchísimos expertos como el equipo de Microsoft España, con María, el equipo de Relace, Pedro Figueroa, la consultora EIM y por supuesto, bueno, pues la consultora Aonia y otras muchas consultoras que existen en casi todos los países y que seguro que estarán encantados de ayudaros en este proceso. Muchísimas gracias, abrazo fuerte desde España, un ánimo, un abrazo fuerte especialmente para toda la gente que en Latinoamérica está sufriendo ahora el pico más fuerte de esta pandemia, y en especial también en México, que además ha tenido que vivir un terremoto en la hora reciente. Así que un abrazo muy fuerte, de verdad, desde aquí para todos vosotros, y ojalá pronto sigamos haciendo muchos debates como este para bueno, poner nuestro granito de arena en educación. Perfecto. Un gusto a todos. Un gusto. Muchísimas gracias, Jaime, David. Encantado, Antonio, María, Pedro. Un placer. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por el estudio, que es una buena base para este diagnóstico que hace falta. Abrazo grande desde Argentina. Abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.